Shalom Lekulam, amada familia Mishpacha israelita, el Eterno les bendiga grandemente en donde quiera que se encuentren. Que seamos todos afirmados en su bendita Dabar, en su palabra, y en este tiempo, camino a Yom Teruah, estemos con el aceite suficiente de la emuná, con el que las vírgenes prudentes esperan como novia ataviada a Adoneinu, nuestro Mashiach Yeshua, al novio eterno, preservándonos a través de las oraciones puras y las acciones de los justos. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham, y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, que corresponde a la tercera aliyá de la Parashá número 37, que lleva por nombre Shelach Lecha y que significa envía para ti. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Bemidbar o Números, capítulo Perek 14, versículos Pasukim del 8 al 25. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Eloa, el Dios de toda creación que abre su boca en favor del mundo por causa de los menos favorecidos, que juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre, que anhela restaurar a su pueblo como una mujer completa, más valiosa que las perlas, y en la que su corazón pueda estar confiado, que no se apaga por la noche su lámpara, que se viste de fuerza y dignidad. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y abordamos, amados Ajim y Ajayot, el capítulo Perek 14 de Bemidbar o Números, en el versículo Pasuk 8, para iniciar el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Shelach Lecha. Nos dice la bendita Escritura: si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Este pasuk, amados, es clave en esta parashá por varias razones. No solo es la defensa que Yehoshua y Caleb hacen por presentar un informe correcto ante la asamblea de Israel con respecto a la tierra prometida, sino la manifestación consecuente de la promesa del Eterno para su pueblo. Una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban claros no solo en lo que Yahvé les había prometido, el entendimiento de ellos reposaba en las grandezas y maravillas que el Eterno ya había manifestado desde la poderosa liberación en Misraim, en Egipto, así como todos los prodigios y sustentos vividos hasta ese tiempo en el desierto. Hoy, amados, nosotros sabemos, a diferencia del pasado, que seremos llevados directamente a Israel para el establecimiento del reino del Eterno. El problema nuestro en este tiempo es que de igual forma que los 10 espías dieron un mal informe, nosotros en el lugar donde Yahvé nos ha puesto, estemos dando un mal informe día a día, mirando hacia otros lugares sin haber esperado el establecimiento de las promesas en el lugar o ciudad donde estamos. Creemos que cambiando de lugar o de ciudad nos dará el Eterno las promesas de bendición, y eso no funciona así, amados. El verso dice: si Yahweh se agrada de nosotros. Amados hermanos, Israel está disponible para nosotros con la segunda venida de Mashiach, pero mientras este inminente acontecimiento llega a nosotros, la promesa de bendición está establecida en la ciudad o lugar donde estamos. El profeta Jeremías o Yimeryá nos dice en el capítulo Perek 29, Pasukim, versículos 5 al 7, edifiquen casas para ustedes y vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que ellos producen. Escojan mujeres para casarse, tengan hijos e hijas. Escojan esposas para sus hijos y den a sus hijas a hombres en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Busquen el shalom de la ciudad a la cual yo los hice deportar y oren a Yahweh por ella, porque el shalom de ustedes está ligado al shalom de ella.
Muchos de nosotros, amados, por no tener claro cómo es que el Eterno opera con su pueblo, estamos poniendo nuestros ojos en otros lugares, en otras ciudades y hasta en otros países. Como si el Elohim de Israel, a quien servimos y obedecemos, no tuviera el poder y la fidelidad de prosperarnos en el lugar donde nos puso. Algo que nos diferencia, amados, del bendecido pueblo Yehudí, nuestros hermanos mayores, los judíos, por quienes rogamos protección y más bendición, es que ellos tienen claro que su bendición depende de la cercanía que ellos tengan de Elohim a través, por ejemplo, de la adoración en sus sinagogas. Es por eso que como prioridad de bendición, sus casas están cerca de la sinagoga donde el Eterno los ha plantado, hasta adquirir el fruto de bendición prometido a los que obedecen. Ellos no miran hacia, sino que esperan hasta que. Otro principio poderoso de bendición, amados, que es la libertad, la prosperidad y el completo shalom, reposa en el entendimiento que tienen acerca de su líder espiritual o rabino, como nos lo dice el libro de Jueces o Shofetim, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 16 al 18. Pero luego Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando. Cuando Yahweh levantó jueces para ellos, Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez, porque Yahweh fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que los oprimían y aplastaban. Hay una historia, amados, poderosísima en la literatura yehudí para entender el verdadero poder de un buen liderazgo. Cuenta el sabio Rabí Yehoshua ben Leví que él quería encontrarse con el profeta Elías y ser su discípulo, y él oró a Elohim para que cumpliera su deseo. Su plegaria fue aceptada y el profeta Elías se le apareció. ¿Qué es lo que deseas?, preguntó Elías. Quiero saber acerca de las cosas que tú haces en este mundo. Eso no puede ser, contestó Elías. ¿Por qué no? Porque tú me verás hacer cosas que hallarás intolerables. No obstante, deseo ir contigo. Bien, ven conmigo entonces, replicó Elías, y emprendieron el viaje juntos. Cuando oscureció, se alojaron con una pareja indigente cuya única posesión era una vaca pequeña. El hombre pobre les dio felizmente la bienvenida, les sirvió comida y bebida y los honró grandemente de acuerdo con su ilustre estatura. En medio de la noche, Elías se levantó y con un golpe a la cabeza de la vaca la mató. ¿Podría estar haciendo Elías el profeta lo que a un hombre bandido de montaña no haría?, exclamó Rabí Yehoshua. ¿No has pecado por lo que has hecho? La vaca es la única fuente de ingreso de este hombre pobre y aquí tú la has matado. ¿Es este tu modo de agradecer por habernos alimentado y darnos una bienvenida real? Si tú me preguntas aún una cosa más, replicó Elías, me separaré de ti y ya no podrás acompañarme. Si quieres continuar estando junto a mí, guarda silencio y no preguntes acerca de nada de lo que hago. Reanudaron su viaje y la segunda noche la pasaron en el hogar de un hombre muy rico. Justo entonces resultó que él estaba preocupado en construir su casa y cuando los vio ni siquiera hizo un gesto con su cabeza en su dirección, ni ciertamente se levantó o se movió de su lugar. Tampoco, por cierto, les sirvió algo para comer o para beber. En el medio de la noche, Elías el profeta se levantó y pidiendo a Rabí Yehoshua ben Leví asir un extremo de una soga, él asió el otro cabo y después de hacer ciertas medidas, erigió un magnífico y maravilloso palacio que constaba de 120 cámaras. La perplejidad de Rabí Yehoshua crecía. Él meditaba para sí mismo en estas injusticias. Luego partieron y arribaron a una localidad donde todos los residentes eran muy ricos. Eran personas de tal engreimiento que ni siquiera miraron a los dos sabios y rehusaron proveerles de alimento y bebida. Al día siguiente, al levantarse, Elías oró a Elohim para hacerlos a todos ellos líderes. Posteriormente llegaron a un lugar cuyos habitantes todos eran pobres. Cuando contemplaron a los dos sabios, les dieron la bienvenida gozosamente, los alimentaron y honraron grandemente, a pesar de los magros medios a su disposición.
Al día siguiente, al levantarse, Elías imploró a Elohim proveerles de un único líder. Dijo Rabí Yehoshua ben Leví a Elías: «Ya no puedo tolerar más las cosas que haces. Por favor, explícamelas, pues no entiendo nada. Mas si explico todo, tú ya no podrás venir conmigo». «Estoy de acuerdo. Solamente explícame por qué mataste la vaca de aquel hombre pobre». «¿Sabes entonces?», replicó Elías, «que en aquella misma noche la esposa de este hombre, quien era más preciada para él que miles sobre miles de piezas de oro, estaba destinada a morir. Así maté su vaca para que pudiera tomar el lugar de su esposa. Una vida por una vida», como dice Éxodo capítulo 21, Pasuk 23. «Ah, sí, ¿y qué hay de aquel hombre rico que no nos ofreció ni agua? ¿Por qué le construiste aquel gran castillo? Quiero que sepas que si aquel hombre rico hubiera cavado 20 o 30 pulgadas bajo el suelo de su casa, hubiera hallado un gran tesoro. Por consiguiente, me anticipé a él construyendo el castillo. Este no existirá por mucho tiempo, puesto que él se yergue milagrosamente. Se colapsará de repente y muy pronto, y él nunca hallará aquel tesoro. Aquellos hombres de riqueza que no nos dieron nada, ¿por qué los bendijiste con muchos líderes?», preguntó Rabí Yehoshua. Aquello no era una bendición, sino una maldición, pues cuando hay muchos líderes, el resultado es estragos. Hay un dicho: con muchos capitanes el barco se hunde. Por otra parte, sobre aquella gente pobre y humilde que no sirvió tan bien, conferí la bendición que ellos deberían tener solo un único líder. Es una ciudad que es regida por una sola cabeza, al final siempre sobrevivirá. Ahora podemos, amados, entender todo este caos ocasionado por el nombramiento de todas esas cabezas y líderes de tribus, con el objetivo de ejecutar esa misión de ir a explorar la tierra que nació en el corazón de los hombres y no del Eterno. Destrucción y aniquilación progresiva fue lo que sucedió a estos 2 millones de personas que salieron de Misraim, de Egipto. Todas murieron progresivamente en el desierto en el transcurso de 40 años. Si hablamos bajo los mismos términos de la Torá, amados, fueron 600,000 hombres los que salieron de Misraim. Nos dice Shemot, Éxodo, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 37. Los israelitas viajaron de Ramsés hasta Sucot como 600,000 hombres a pie, aparte de los niños. Esto quiere decir que el promedio de muerte fue de 15,000 hombres por año. Debemos tener extremo cuidado, cifra nada despreciable. Y es por ello, amados, que debemos tener extremo cuidado y una gran seguridad de que el Eterno es quien nos mueve de lugar o nos llama a cambiar de lugar. El libro de Proverbios o Mishle, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 12, nos señala: «Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Continuando, amados, en el capítulo Perek 14, versículo Pasuk 11 de Bemidbar o Números, nos sigue relatando: Yahweh le dijo a Moshe: «¿Hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo? ¿Y hasta cuándo van a tener falta de fe en mí a pesar de todas las señales que he realizado en su medio?». Es triste leer, amados, este pasaje con el entendimiento anterior, el cual nos confronta cómo nuestra naturaleza humana no permite que las promesas se vayan cumpliendo delante de nosotros. Esto solo tiene una respuesta: no permitimos ser guiados de la forma que Elohim determinó. La carta a los Romanos, Romillim, capítulo Perek 8, versículo Pasuk 14, en el Brit Hadashah nos dice: «Porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Yahweh». Y esto, amados, nos confronta para que reaccionemos. Si realmente el Ruach de Yod-Heh-Vav-Heh está en nosotros, deberíamos caminar de manera obediente. Galatiyim o Gálatas nos dice también en el capítulo Perek 5, versículos Pasukim 22 y 23: «Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas». Y a continuación el capítulo Perek 14, versículo Pasuk 12 de Bemidbar o Números nos sigue diciendo: «Voy a azotarlos con pestilencia y a desheredarlos, y a ti te daré una nación mucho más numerosa que ellos». Moshe tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación.
Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel, sino para restaurar a las 12 tribus de Israel. Romanos Romillim capítulo 11 en la primera parte del versículo 1 nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Motivo más, amados, para tener muy claro el verdadero objetivo de la misión redentora de Yeshua HaMashiach. Hechos capítulo 1 versículo pasuk 6 nos recuerdan: así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino de Israel son las 12 tribus y para ellas siempre ha sido el foco y objetivo de la predicación del Evangelio o la Bezorá. Jacob, Santiago, capítulo 1, versículo pasuk 1, también nos señala: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahoshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. A su vez, Kefa Alev, primera de Pedro, capítulo 1, versículo pasuk 1, nos dice: Kefa, enviado de Yeshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Avanzando con el estudio de esta tercera aliyá de Shelach Leja, el capítulo 14, versículos pasukim 13 al 16 de Bemidbar o Números nos dice: pero Moshe le dijo a Yahweh: cuando los misritas de cuyo medio sacaste a este pueblo con tu poder oigan la noticia, se lo dirán a los habitantes de la tierra. Ya ellos han oído que tú, Yahweh, estás en medio de este pueblo, que tú, Yahweh, apareces a plena vista cuando tu nube reposa sobre ellos, en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Si ahora matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído de tu fama dirán: debe ser que Yahweh fue incapaz de introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido bajo juramento y por eso los mató en el desierto. Y podríamos preguntarnos, amados, ¿qué argumentos usaba Moshe en la intercesión? Esta es una plegaria que debe ser analizada y entendida como estructura de una verdadera intercesión, así como llevada a nuestra vida devocional para aprender a interceder por otros con una sabiduría que brota de conocer y entender verdaderamente los propósitos del Eterno para los suyos. Yeshua también nos dejó su propio modelo de intercesión en Yohanan capítulo 17. Adicional a esto, podemos apreciar el verdadero motivo de cualquier intercesión. No oramos, amados, por el pueblo en sí mismo solamente, sino que oramos preocupados porque el nombre de Yod-Heh Vav-Heh pueda ser manchado. Y eso debe ser lo que direccione nuestras oraciones. ¿Lo que estamos pidiendo santifica su nombre? Sería una buena pregunta. La oración modelo nos dice en Mateo capítulo 6, versículo pasuk 9: santificado sea tu nombre, porque eso no es una petición simplemente, sino que es el fundamento de nuestras peticiones. El capítulo 14, versículo pasuk 20 de Bemidbar o Números nos continúa relatando: y Yahweh dijo: los perdono como has pedido. Esto es conocido como una oración contestada. ¿Dónde radicó el éxito de la intercesión de Moshe a favor del pueblo? En que pidió conforme a lo escrito en la Torá, conforme a los planes del Eterno. Vale, primera de Pedro capítulo 4, primera parte del versículo pasuk 11, nos dice: si alguien habla, que hable las palabras de Elohim. A su vez, Jacob, Santiago capítulo 4, versículos pasukim 3 y 4 nos recuerdan: oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado, piden para ser indulgentes con sus propios deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Y primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 5, versículo pasuk 14, también nos recuerdan: esta es la confianza que tenemos en su presencia. Si pedimos cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y entrando al capítulo 14, versículos pasukim 22 y 23 de Bemidbar o Números, podemos escudriñar en la bendita palabra que todos los que han visto mi presencia y las señales que he realizado en Misraim, en Egipto, y que me han probado estas 10 veces y me han desobedecido,
ninguno verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus padres, ninguno de los que me menospreciaron la verá. Este pasaje, amados, nos confirma la severidad al ofender el corazón de Yod-Heh Vav-Heh. Él todo lo ha hecho por amor y sabemos que la Escritura nos dice que Él es amor. Pero esto nunca demerita su justicia, que es demandada por su gran santidad. El libro de Devarim o Deuteronomio en el capítulo 4, Pasuk, versículo 24 nos dice: porque Yahweh, su Elohim, es fuego consumidor, un Elohim celoso. Cualquiera de los pensadores bíblicos de este siglo defiende la postura de que este es el Elohim del Antiguo Testamento, como si existieran varios dioses. La frase o verso más trillado por el ministerio moderno es que Dios es amor y este es el Dios del Nuevo Testamento. De nuevo, como si existieran varios dioses. Sin embargo, amados, vemos en Hebreos capítulo 12, versículo Pasuk 29, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. Toda Gabá Abba, muchas gracias, juez justo, que juzgas la tierra y que te complaces en el fruto del justo, del Sadik, porque eres Elohim sobre todas las cosas y lo llevarás a salvo a una tierra fértil, donde fluye leche y miel. Gracias, Abba, porque prometes y sabemos que tú eres la palabra fiel y verdadera, que siempre estarás con quienes te amamos y en obediencia a tus misbot, a tus mandamientos andamos por amor de tu santísimo nombre, y que no debemos tener miedo al enemigo, porque con tu fuerza y el poder de tu Ruach, de tu espíritu de santidad, será derribado, por lo que jamás debemos rebelarnos contra ti, aun en los momentos más difíciles que no entendemos, porque grandes señales milagrosas y portentos has hecho desde siempre para liberar a tu pueblo de la esclavitud que vivía en Israel. Por favor, Adonai, que sea tu misericordia antes que tu juicio sobre tu pueblo en la dispersión y el que está por reconocerte, que podamos ser portavoces, embajadores de tu luz admirable. Perdona las transgresiones de tu de tu pueblo. Recuerda que tu palabra dice que eres lento para enojarte, y estás lleno de amor. Un amor inagotable que nos permite entrar en el reposo eterno, en la Eretz, la herencia perpetua donde seremos uno contigo. Ayúdanos, Rey soberano, a identificar, por favor, cuáles son esas palabras, actitudes y pensamientos que retrasan la asignación que para tu remanente tienes. Ayúdanos a ser apercibidos en los tiempos y las señales, las cuales dejaste para movernos a través de ellas, hasta encontrarnos y ser uno contigo en el milenio. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet bechayei olam, nata betochein. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem Yeshua Mashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Shelach Lecha. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.